Hola amigos de Mi Fe se basa en la Biblia, nuevamente bienvenidos a nuestros estudios. Vamos a iniciar un ciclo, el estudio de Romanos, partiendo de Pablo. Entonces vamos a iniciar conociendo ese ministerio tan fuerte, ese ministerio por el cual nosotros hoy estamos conociendo más de la palabra. Nos dejó unas enseñanzas que le fueron transmitidas por Jesús y que hoy por hoy podemos entender más. Y podemos entender más porque cuando leemos el Nuevo Testamento creemos que todos los libros son para nosotros, y no es así. El ministerio de Pedro, de Mateo, de Lucas y de los demás apóstoles eran ministerios para los judíos. Y el de Pablo, su llamamiento, fue para empezar a tener un apóstol para los gentiles. Dios lo había preparado y Dios lo tenía listo. Y lo tenía preparado de una manera increíble. Cuando vemos el ministerio, la historia de Pablo, vemos que es un personaje bíblico muy grande, muy letrado, muy conocedor de la palabra, de la ley, y que es el único que nos la puede dar a entender de una manera clara. Los apóstoles podían hablar los demás apóstoles podían hablar con los judíos y transmitir su conocimiento porque era prácticamente lo que ellos vivían a diario. Pero con Pablo había una cuestión muy diferente, era darnos a entender el Antiguo Testamento a través de Cristo. Ese realmente fue el ministerio de Pablo, que nosotros como gentiles o como griegos, como en algunos capítulos o de la forma en que la palabra nos pueda llamar en determinados momentos, no conocíamos, no podíamos conocer el Antiguo Testamento porque era algo muy dado para los judíos. Pablo nos lo muestra para nosotros. Entonces voy a iniciar con un estudio de Pablo pequeño, encontré, y dice que Saulo o Shaul en hebreo nació en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor, la actual Turquía. Dado que hacía parte de la tribu de Benjamín, se le dio el nombre de Saúl o Saulo, como era común dentro de esta tribu, porque era un homenaje a la memoria del primer rey de Israel. Pero ya que era también un ciudadano romano, además lleva el nombre latino de Pablo, Paulo. Esto no era extraño, porque los judíos de aquel entonces solían tener dos nombres, uno hebreo y otro latino o griego. Saulo fue quizás el perseguidor más encarnizado del cristianismo. Era un hebreo fanático, un líder religioso descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su época. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela filosófica. Saulo tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio en esos días. Parecía estar muy bien versado en la cultura y el pensamiento helénico. Bueno, los helenos fueron aquellos griegos y los mismos romanos que al invadir Israel querían hacer de los dioses o del Dios de Israel algo más también de su cultura o de su religión romana. Entonces, un ejemplo, si Jesús, que fue el nombre que se le dio en latino, lo querían convertir en Zeus, que era parte de la literatura y de los dioses romanos o griegos. Según la costumbre judía, desde muy pequeño debió aprender a leer en la Torá hebrea. Tenía un gran dominio de la lengua griega, que era la corriente en Tarso, y al mismo tiempo desplegaba su habilidad dialéctica. Era de buena familia y según la costumbre judía, Saulo aprendió también un oficio, fabricante de tiendas. Eso lo vemos en Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Lo que significa o que fabricaba tiendas con lonas compradas para ellas, o lo que es más probable que tejía el mismo la lona. Cilicia era conocida por sus telas tejidas de pelo de cabra, de las que se fabricaban tiendas y mantas de viaje. Durante su actividad apostólica, Pablo ejercía su oficio para ganarse el sustento y vivir independientemente. Primera de Corintios 9:15.
pero yo de nada me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca de esta gloria. Lo que él decía era que nadie podía decir, no, es que él fue mantenido por nosotros, entonces gracias a nosotros él llegó y predicó, hizo, y decía, yo inicio mi ministerio, el ministerio que Dios me dio, y lo voy a trabajar de una manera personal y para hacer. Solamente Dios va a ser mi proveedor. Tiempo después, una vez concluidos los estudios habituales en la comunidad de su ciudad natal, es enviado a Jerusalén, donde se encontraban las escuelas de los mejores maestros de la ley, en especial la del reconocido rabino Gamaliel, a la que fue enviado y donde adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. La educación de Pablo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor, como lo dijimos, a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo, que era nieto de Hillel. Pablo se da el lujo de afirmar que él no solo era fariseo, sino discípulo de fariseos. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y se jactaba diciendo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:14. Bueno, de esa manera vemos cómo Pablo tenía una formación mucho más fuerte, mucho más compenetrada con el judaísmo, y aventajaba no solamente a sus contemporáneos en el sacerdocio, sino también a los mismos apóstoles, que eran pescadores, eran cobradores de impuestos. Llegaba un evangelista, un predicador que realmente conocía la ley y que necesitaba ser tocado. Entonces vamos a ver que en Hechos 13:1-3, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, luego de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartaron a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Pues habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces se le envió. En Hechos 22:1-10, la palabra nos dice: varones hermanos y padres, oíd ahora esta mi defensa ante vosotros. Hablaba Pablo cuando fue capturado. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo soy de cierto, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al cielo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, o Yeshua Mashiach, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esta es la forma, como Pablo es llamado, esta es la forma de explicar quién era Pablo. Entonces Pablo inicia un ministerio donde empieza a crear iglesias, a iniciar ministerios en diferentes ciudades: en Tesalónica, en Filipo, en Éfeso, en Corinto,
en Roma, y iba fundando la iglesia, iba dejando un ministro, iba siguiendo al siguiente ciudad, al siguiente pueblo, volvía a Jerusalén, volvía a visitar las iglesias, pero cuando no podía escribía cartas. Y vamos a iniciar con una de las cartas que parece que fue las primeras que escribió a los romanos. Vamos a ver lo que le decía a los romanos, pero quiero que lo veamos de una manera. No lo veamos como que lo escribió a los romanos, sino a su iglesia, a usted. Entonces Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acá vamos viendo cómo Pablo nos dice y nos explica cómo desde antes ya estábamos siendo llamados, como ya desde antes los profetas habían hablado acerca de nosotros, acerca de Jesucristo. Pues acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Como decía, todo eso estaba escrito, que iba a venir un Salvador, la forma en que iba a venir, lo dijo Isaías, lo dijo muchos profetas. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, a los que están en tu iglesia, a ti, amado de Dios, llamado a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Y cuál es la fe? La fe de creer en el Hijo de Dios, de que ya en todas las naciones se está hablando de él. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo oraba sin cesar por todos los ministros que iba dejando en cada iglesia, por todos los líderes, por todas las mujeres, por todos que habían apoyado cada uno de sus ministerios. En el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, de poder volver a cada iglesia, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros, que nos es común a vosotros y a mí. Entonces él oraba porque se desarrollaran esos ministerios. De la forma como nos enseña a través de este versículo lo que tenemos que nosotros también hacer. Él es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que a veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo oraba, ministraba y daba la gloria a cada persona, daba la honra a cada persona, por conocimiento. Era muy humilde, nos ponía a nosotros los gentiles aún por encima de él, y nos decía que era deudor a nosotros de la palabra, que nos debía, que tenía que trabajar en esa palabra. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, tanto a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil o al romano. Entonces, este versículo nos habla del poder de la palabra, de cuánto él la valora
y le da la honra. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El creer en Jesucristo es poder de Dios para salvación. Para todo el que crea, para todo, judío primeramente y también el gentil, al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por obras, por lo que hacemos, no nos podemos equivocar como lo hacen los judíos, de que cambiaron la fe en Dios por las obras, porque era para ellos principal el sacrificio, el diezmar, que el creer en Dios, que el tener el temor de Dios. Porque la ira, en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, esto empezamos también, o empieza Pablo a hablar a los pastores, a los que empiezan como a no tomar la palabra o a tomarla por partes y empezar a desviar y a crear nuevas ideas. Entonces, nos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Aquellos que se meten a desviarla, la ira de Dios está contra ellos. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. ¿Cómo lo ha manifestado Dios? La palabra. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hoy en día nosotros que hemos leído la palabra no tenemos disculpa, los que han leído la palabra no tienen disculpa de predicar. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y lo vemos eso en muchas religiones. Han empezado a colocar imágenes de diferentes denominaciones, de diferentes corrientes, colocan imágenes y empiezan a crear una desviación, ya sea el pescado, ya sea la cruz, ya sea imágenes de santos, entre comillas, de Pablo, de María, de Jesús, de lo que sea. Empiezan a adorar eso y se empiezan a desviar del mensaje. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es lo que vemos en algunas iglesias, la desviación homosexual, la desviación por pedofilia, por cualquier cantidad de cosas. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿qué nos dicen estos últimos versículos? Desde el 26 hasta el 31. Aquellos que teniendo la palabra de Dios la rechazan, la desvían, no le dan la honra a Dios, no sienten ese temor hacia Dios
empiezan a encontrar deseos malsanos y a glorificarse en ellos, a llenarse de ellos, a sentirse llenos de ellos y desviarse a toda la laxividad, desviarse a toda lujuria, sin temor, pues vemos en muchas iglesias, como decía antes, la pedofilia, la fornicación, el homosexualismo en algunas iglesias, ya pastores homosexuales, bisexuales, cualquier cantidad de abominaciones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a esa mente reprobada. Entonces, tenemos que ser cautelosos de cómo estamos caminando dentro de la palabra. Porque la palabra es en el sí y en el amén. Porque nada puede ser quitado. No podemos decir que esto sí me sirve y esto no. No, la suma de su palabra es la verdad. Entonces finiquitamos con el primer capítulo de Romanos, donde nos enseña su palabra, donde nos muestra su palabra. Entonces, los espero para que escuchen el segundo capítulo de una manera sencilla, explícita, declarando su palabra, no las historias ni cuentos que hoy en día se levantan en las iglesias, sino leyendo su palabra. Entonces, bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús, en Yeshua.